Dios los bendiga a todos, mis hermanos, amigos, todo aquel que mira y escucha esta palabra que el Señor Jesucristo en su santo amor y misericordia me ha encomendado para que comparta, para que lleve el mensaje de la palabra de Dios. Les habla su hermano y su amigo, el pastor Argemiro Calderón. Quiero con todo mi corazón compartir unas reflexiones en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Estas reflexiones las comparto por muchos propósitos y razones. Esta epístola fue escrita por el apóstol San Pablo aproximadamente en los años 60 o 61 de nuestra era, posiblemente desde una de las prisiones en Roma. El apóstol había trasegado todo un camino ya después de su encuentro personal con Jesucristo, según el libro de los Hechos, capítulo 9. Este gran hombre de Dios, que Dios levantó, hebreo de nacimiento, pero estudiado en una escuela del siglo I de los griegos, pero formado y desarrollado como ciudadano romano. Por otras partes, entonces, Pablo, que antes era Saulo, desarrolla, digamos, tres culturas. Fue un hombre tricultural y por lo tanto hablaba varios idiomas, su idioma natal, materno, el hebreo, el arameo, inclusive el griego y el latín. Bueno, esas culturas traen a este hombre un desarrollo como persona, como intelectual, pero ahora como un hombre de Dios, después de su llamamiento y su encuentro con Jesucristo, su transformación y conversión a Jesucristo, su vida totalmente cambió, y su visión fue por la revelación del Espíritu Santo a su vida. En esos años que les mencionaba más o menos, él había trasegado, había recorrido Israel, había recorrido Asia Menor y parte de Europa. Entonces, en sus 3 viajes misioneros, en Éfeso había estado en 2 ocasiones, 2 visitas, una de ellas corta, donde se plantaba la iglesia, pero la otra de 3 años, donde estuvo allí enseñando, pastoreando, guiando y formando a la iglesia, porque Éfeso en aquel tiempo era un puerto marítimo sobre el Mediterráneo, capital de la provincia de Asia, perteneciente al Imperio Romano. Éfeso, por lo tanto, se erigió como una gran ciudad. Algunos historiadores dicen que en aquel tiempo llegó a tener por lo menos casi 500,000 de habitantes. Imagínense, hace 2000 años. Un centro comercial, un corredor del Imperio Romano, un desarrollo entre todas las cosas. Luego, como muchos pueblos antiguos y aquella cultura, se desarrolló como una ciudad religiosa, con el panteísmo y centrada en el culto a la diosa Diana, que se llamó Diana de los Efesios, a la cual se le construyó tremendo templo que es histórico, ese templo donde de todo Asia y el Mediterráneo las gentes llegaban a rendir culto a la diosa Diana. Se hacían templecillos, se hacía mucha propaganda en el imperio sobre la diosa Diana. Contra esta potestad, el apóstol San Pablo y su equipo cristiano de evangelistas y apóstoles, él se enfrenta a esta potestad pagana, a esta potestad de las tinieblas que tenía acaparado el ambiente y la enseñanza del imperio y de Asia Menor. Por lo tanto, allí es donde el apóstol decide entonces plantar una de las iglesias. El Espíritu Santo lo lleva a plantar una de las iglesias. Hechos capítulo 18,
versículos 18 y siguientes, y también en Hechos 19, del 1 al 20. La historia se encuentra allí: la plantación de la iglesia, la formación de la congregación. El Espíritu Santo está llevando al apóstol desde el momento de su conversión en el camino a Damasco. Entonces el apóstol va guiado por el Espíritu Santo y llevando la palabra, llevando el evangelio. Se funda la iglesia, forma a los creyentes, se forma una iglesia en la cual se desarrolla un ministerio especial, y él quiere que esta iglesia crezca, madure y sea iglesia también inclusive misionera, iglesia donde se enseña la palabra del Señor. Por lo tanto, decide escribir esta carta que lleva este nombre, Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios. Pero el énfasis que este servidor quiere en esta vez hacer estas reflexiones en el nombre del Señor está inclinado y fundamentada en un punto, porque son múltiples las doctrinas, las enseñanzas, los puntos fundamentales, a pesar de que son solamente 6 capítulos. Pero alguien estudioso de la palabra ha llamado las alturas del Nuevo Testamento. Y también la iglesia del Señor con un llamamiento celestial y una peregrinación terrenal. La carta a los Efesios, por lo tanto, tiene grandes enseñanzas acerca de la iglesia. Otro maestro e investigador de la palabra de Dios ha llamado a Efesios entonces una epístola o una carta de eclesiología, donde se estudia desde la fundación, como dice allí en el capítulo 1, hasta su peregrinación y su culminación en el capítulo 6, llegando a la gloria, y en el mismo capítulo 1 se proyecta hacia la gloria misma, a la posesión adquirida que Dios le ha otorgado. Queridos, es un gusto precioso penetrar en las santas páginas sagradas de la palabra de Dios para compartir enseñanzas como estas. Quiero hacer una oración y leer una porción precisamente de la carta a los Efesios en el capítulo 1. Amado Señor Dios eterno, para empezar estas reflexiones acá quiero pedirte que sea la presencia, el poder y la unción del Espíritu Santo que me guía, Señor, y me ayuda para bendecir a mis estimados oyentes. Bendice a la iglesia, Señor, en este tiempo, en Colombia y fuera de Colombia. Señor amado, lleva esta palabra a los confines de la tierra. Lleva esta exhortación en grandes necesidades en las cuales nos encontramos hoy, en el siglo XXI. Te pido que el Santo Espíritu sea el que nos guía y me guía e ilumina y lleva este mensaje a la persona, la familia y la iglesia que lo quiera oír y está necesitada y orientada, preparándonos para el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el Señor y dueño y redentor de la iglesia. Te pido esta bendición y esta dirección, y que oriente y bendiga a cada oyente en el poder, la unción y la presencia y la sabiduría del Espíritu Santo, en el potente y poderoso nombre de Jesucristo, Señor y cabeza de la iglesia, redentor de la iglesia, que es su cuerpo y Él es su Salvador. En ese nombre hago esta oración. Amén y amén. Dice las Santas Escrituras aquí en la carta a los Efesios capítulo 1 versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Alabado sea el Señor. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado,
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en él, en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, esta se refiere a nosotros los gentiles, hace diferencia entre los hebreos, los judíos y nosotros. Entonces dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Alabado sea el Señor. Bien, solamente hago la lectura hasta el versículo 14 ahora. Tenemos entonces aquí esta primera parte, esta reflexión, la carta a los Efesios. Quiero decirles que la iglesia del Señor, hay muchos conceptos de iglesia. Digamos primero que la iglesia del Señor no es un templo, no es un edificio. La iglesia del Señor no es una confesión de fe. La iglesia del Señor Jesucristo no es una denominación. La iglesia del Señor Jesucristo no es una institución humana. La iglesia del Señor Jesucristo no es una organización. Entonces, ¿qué es la iglesia del Señor Jesucristo? La iglesia de nuestro Señor Jesucristo es, y según aquí Efesios y otras enseñanzas del Nuevo Testamento, la iglesia en primer lugar es entonces una asamblea de creyentes llamados del mundo para ser congregados como cuerpo de Cristo. Llamados del mundo no cristiano, llamados para salir aparte. Eso significa la palabra eclesia del griego, que significa asamblea llamada a salir aparte. Esa palabra nos muestra entonces que no es un edificio lo que ya enumeré, es el cuerpo de Cristo. También la iglesia es la novia o la esposa del Cordero. También la iglesia es, según aquí la misma carta de los Efesios capítulo 5, es una labranza, 1 Corintios capítulo 3, en la cual se cultiva y somos, entonces, como la vid verdadera, San Juan capítulo 15. La iglesia es el pueblo de Dios, 1 de Pedro capítulo 2, versículos 8 y 9. La iglesia de Jesucristo es entonces esa esposa que Él está preparando y que la va a preparar santificada para venir pronto por segunda vez a llevarla, según el mismo capítulo 5, versículo 26, dice el Señor. Queridos, entonces a esa iglesia es que se refiere la carta y se dirige la carta y todo el Nuevo Testamento. La iglesia está esparcida por el mundo en congregaciones. Entonces la definición que decía es una asamblea de creyentes llamados a salir aparte, hombres y mujeres nacidos de nuevo, nacidos del Espíritu Santo, convertidos al puro evangelio de Jesucristo, renovados y formados y edificados a la imagen de Jesucristo, según el mismo capítulo 4 de Efesios, y entonces para ser templo del Señor, Efesios 2, 20 al 22, donde el Espíritu habita y
la primera porción, en el primer capítulo, entonces lo que nos dice aquí es que la obra del Espíritu Santo es llevada. Entonces, como mi énfasis voy a ponerlo en estas reflexiones, son múltiples las enseñanzas, entonces voy a centrarme a dar las reflexiones centradas en lo que habla de la obra del Espíritu Santo en la iglesia y en la vida del creyente, para llevarlo adelante. Permítame decirle que sin la obra del Espíritu Santo no existe la iglesia, sin la obra del Espíritu Santo no hay formación, no hay santificación, no hay preparación, entonces, porque todo lo trae el Espíritu Santo, como el Señor Jesucristo dijo: yo me voy, pero no los dejaré huérfanos, les enviaré otro consolador, el Espíritu de verdad, el cual os enseñará todas las cosas y guiará a toda la verdad. San Juan capítulos 14 al 16. Enseña allí sobre el consolador, el que viene, pero también el Señor nos hizo la promesa en Lucas 24:49, dijo: no se vayan de Jerusalén, le dijo a los apóstoles, hasta que sean investidos del poder de lo alto. Oísteis la promesa que les di de mi Padre. La promesa es el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, entonces nuevamente Jesús repite, dice que estaban en el monte, dice: ustedes quédense en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Dice: Juan el Bautista bautizó con agua para arrepentimiento, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta es la promesa que oísteis de mí. Y en el versículo 8 dice: seréis llenos del Espíritu Santo, dice, del poder del Espíritu Santo, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Luego en el capítulo 2 de Hechos, entonces viene el cumplimiento de esa promesa. Hechos 2, el derramamiento del Espíritu Santo, el Pentecostés, que viene, todos los 120 son bautizados con el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, y el libro de los Hechos continúa hasta el final de todos sus 28 capítulos hablando. Se llama Hechos de los Apóstoles, pero la verdad son Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Queridos, con esta forma de introducir la obra del Espíritu Santo es fundamental entonces para la iglesia, para el creyente, para la evangelización, para el desarrollo de la persona, para hablar, para la vida cristiana. La iglesia ha tenido estos 2000 años peregrinar por este mundo en diferentes épocas. La iglesia apostólica del siglo I, la iglesia perseguida siglos II y III, la iglesia del Imperio Romano hasta el principio del siglo V, hasta el 430, con la muerte del padre de la iglesia llamado Agustín de Hipona. Entonces, todos esos años, la iglesia de los padres, o sea, la iglesia imperial, la iglesia que se formó del año 300 para acá, que la iglesia ya entró a formar parte de otras cosas, comenzaron los cambios y vino el congreso precisamente o el concilio de Éfeso. En Éfeso se comenzó a vengar la potestad de la diosa Diana de los Efesios, porque con la evangelización de Éfeso y la fundación de la iglesia en Éfeso, entonces el apóstol San Pablo había derribado ese imperio pagano de ese dios pagano llamado diosa de los Efesios. Ahora, después, entonces comienza una batalla campal. Siglos después, entonces, en el concilio de Éfeso, viene y se comienza a meter otra vez el paganismo en la iglesia. Es decir, la iglesia no tuvo sino unos 300 años de una iglesia pura, aun cuando perseguida, dispersa y muy azotada por el Imperio Romano, pero una iglesia pura, santa, dedicada al Señor. Cuando entra Constantino, el emperador, a formar parte de la iglesia, institucionalmente, entonces comienza la institucionalización de la iglesia, comienza la secularización, y Constantino comienza a mezclar otra vez los cultos paganos con la doctrina cristiana, y él convoca al concilio, él nombra a los obispos, paga a los obispos del imperio, y comienza la mezcla, el matrimonio entre iglesia y estado allí,
y de ahí para acá comienza el proceso de secularización. Otros lo llaman proceso de paganización, otros lo llaman proceso de contaminación de la iglesia del Señor Jesucristo, y se forman las estructuras, lo cual hasta ahora, hoy al siglo XX, nos afecta. En medio de todo esto, nosotros tenemos que volver, en medio de persecuciones, en medio de doctrinas diversas, paganas, contrarias, materialistas, ateas, de todo sentido. La iglesia en el siglo XX y siglo XXI, que vamos corrido estos 20 años, tenemos que enfrentarnos a diversas situaciones. Hay múltiples doctrinas contrarias y muchos problemas que azotan a la iglesia. Necesitamos entender. En Efesios, la carta a los Efesios, encontramos un tremendo llamado a la unidad de la iglesia, y eso lo vamos a estudiar con claridad. Y vamos a ver que el Espíritu Santo es el que realmente, el que tiene el poder, porque el Espíritu Santo es Dios. Es Dios en nosotros, Dios que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, aquí en Efesios, el pasaje leído, entonces encontramos que el Padre bendice con toda bendición espiritual, capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Ya? Entonces, luego el versículo 7 dice, en Cristo Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces el Padre elige, el Hijo redime y el Espíritu Santo entonces sella y santifica. Ahí tenemos la obra en esos tres. La iglesia trae entonces su origen desde la eternidad. Desde la eternidad dice, nos amó y nos fundó, nos llamó, nos escogió. Todas esas palabras, nos predestinó, dice, ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado. Todo eso sucede en las decisiones eternas, doctrina de la gracia del Señor y los pactos que hace Dios en la eternidad para formar su iglesia. Muchos no entienden esto, no me voy a penetrar mucho en ello porque quiero bendecirlos y quiero que me entiendan. Estos son temas bastante profundos de la eclesiología, de la interpretación y la exégesis bíblica, pero quiero irme allí para que seamos adoptados hijos suyos. Lo interesante aquí es que entendamos esto. En Jesucristo dice que por el puro afecto de su voluntad, Él nos escogió en el cumplimiento de los tiempos, en las dispensaciones de los tiempos. Los tiempos son de Dios, aquí se refiere a los tiempos del kairos, o sea, el kairos del griego, el tiempo de Dios. Nosotros, entonces, aquí en la tierra vivimos según el cronos, de la cronología que se cuenta hoy, por ejemplo, hoy 19 de octubre de 2020, eso corre según nosotros. El kairos de Dios es diferente, Él tiene sus tiempos, Él es eterno, Él tiene sus cosas, como las hace Él. Para Él no corre el tiempo como para nosotros, Él es eterno, para Él el pasado, el presente y el futuro no existe. Es decir, eterno quiere decir que Dios vive, Él es un eterno presente. Gloria a su nombre para siempre. Y Él se propuso reunir en Cristo todas las cosas, en Él ha hecho toda la obra, en los designios de su voluntad. Esta es la voluntad del Dios, a fin de que los judíos, como San Pablo, que habían conocido primero, versículo 12, dice, seamos para alabanza de su gloria. Vea, la iglesia no es para otras cosas, para ser redimidos, adoptados para alabanza de su gloria, primeramente los que esperábamos en Él. Pero también nosotros, versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, es decir, el evangelio, la predicación, la enseñanza de nuestro Señor, dice el evangelio de nuestra salvación, porque es de nuestra salvación, vea. Y habiendo creído, entonces, oír la palabra, el evangelio de verdad, evangelio de nuestra salvación. Necesitamos ser salvos por medio de Cristo. Para eso necesitamos depositar nuestra fe en Jesucristo y el arrepentimiento para con Dios el Padre. Y habiendo creído, vea, entonces por la fe, creído en Él, entonces ¿qué pasa? Dice la culminación de este proceso, oír la palabra, creer la palabra, recibir la palabra, ser salvos. Entonces, si se fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Ya les hablé de la promesa que hizo el Señor en Lucas 24:49 y Hechos 1:4 y 5. Entonces, la promesa, fuisteis sellados. Entonces, para ser sellados necesita oír la palabra, creer la palabra, recibir a Jesucristo, ser salvo, el evangelio de la salvación, ser sellados con ese espíritu de la promesa. El sello se aplica en el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento está explicado en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan por nuestro Señor Jesucristo en el encuentro con Nicodemo. Nicodemo era un doctor de la ley, de la enseñanza de Israel, pero Nicodemo no entendía intelectualmente y no lo entendía, inclusive estando dialogando con Jesús. ¿Qué significaba el nuevo nacimiento? Era el nacimiento por el Espíritu Santo. En ese nuevo nacimiento, entonces, el Señor viene y nos sella con su Espíritu Santo para ser propiedad de Él. Versículo 14 dice que Él las arra, o sea, la garantía de nuestra herencia hasta la redención y la posesión adquirida para alabanza de su gloria, o sea, la eternidad en alabanza con el Señor. ¿Ve? Entonces, la garantía. Lo primero, entonces, nuevo nacimiento y sello con el Espíritu Santo. Para los tiempos peligrosos, difíciles que nosotros vivimos hoy, quiero decirles en esta reflexión, necesitamos ese proceso que los versículos 12 al 14 nos enseñan en Efesios. Ya lo otro son las decisiones de nuestro Dios en la eternidad, la aplicación por medio de Jesucristo, el envío del Espíritu Santo para estar como otro consolador y como el que nos guía a nosotros a toda la verdad, oiga bien, a toda la verdad, el que nos enseña todas las cosas y nos muestra lo que ha de venir, o sea, hasta las escatología futura para nosotros, como dice aquí, hasta la posesión adquirida. El Espíritu Santo es el que nos enseña las cosas que han de venir, lo que está por llegar, lo que está por cumplirse para toda persona. La iglesia del Señor, por lo tanto, peregrina, pero necesita toda persona que se encuentre con Jesucristo, como Saulo de Tarso, un encuentro personal con Él, como este servidor lo tuvo el 3 de mayo de 1976, por allí en Bogotá, un encuentro personal con Jesucristo. Un martes a las 8:30 de la noche tuve encuentro con el Señor Jesucristo, entregué mi vida a Él y desde entonces, desde ese día para acá, les sigo y sirvo a Jesucristo. He recibido esto que estoy diciendo, que estoy escrito aquí en las Santas Escrituras y lo predico y lo seguiré enseñando. Y Él me ha enseñado. Yo creo firmemente que creí en el Señor, oí el Evangelio de la verdad, creí el Evangelio de la salvación, recibí el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo y fui sellado con el Espíritu Santo para poder vivir la vida cristiana. Los momentos difíciles en estos casi 45 años que he vivido, todavía no, pero sí los voy a cumplir. Entonces, hermanos queridos, la vida cristiana se desarrolla por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y eso quiero que quede seguro hoy. Dice, la garantía que el Señor le da cuando usted se convierte al Señor, cuando entrega su vida a Jesucristo, cuando entra a formar parte de la familia de Dios, cuando entra a ser nueva criatura por el nuevo nacimiento, es sellado. Las arra, le coloca el sello. El sello es algo que colocaban desde tiempo antiguo los comerciantes, los reyes, los sacerdotes, bueno, tenían un anillo. El anillo, entonces lo colocaban allí, significaban las huellas de la propiedad. Garantía de que ese artículo, esa carta, esa escritura, ese contrato, ese pacto era sellado y quedaba como propiedad del dueño del sello. Y la mayoría lo cargaban en el anillo. Ahora, este anillo no es un sello de esos, pero hoy en día no se utilizan así. Pero estoy hablando de lo que inclusive en el siglo I se utilizaba y por eso está escrito aquí en la Biblia, en Efesios 1, 13 y 14. Tenemos por lo tanto que fuimos sellados. Ese sello queda impregnado en nuestro espíritu por el poder de Jesucristo. El Espíritu Santo viene, nos hace nacer de nuevo, nos coloca el sello, ese sello precioso. Entonces,
El que es sellado es propiedad de Dios. San Juan capítulo 10 versículos 27 y 28 nos habla de esa seguridad que da el Señor. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. Dice, y no perecerán jamás. Pero añade en el verso 28, dice, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Mi Padre que me las dio, más poderoso es que yo. Dice, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Esa es la garantía de la cual habla el versículo 14. Dice que Él las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión. Cuando nos posesionemos ya, cuando partamos de esta tierra para estar con el Señor eternamente, o en el arrebatamiento de la iglesia que Él viene en estos días a llevarnos. La segunda venida es inminente. En cualquier día aparece el Señor para llevarnos a la posesión adquirida. Dice, para alabanza de su gloria. Habla de la gloria, vea. Entonces, queridos, es esa la primera reflexión que hago. ¿Usted ha entendido esto? ¿Usted quiere realmente disfrutar la vida eterna? ¿Quiere recibir realmente y ser nacido de nuevo y sellado por nuestro Dios con el Espíritu Santo para poder vivir la vida cristiana? Y como dice en la última parte que leí, para estar para alabanza de la gloria, en la gloria de Dios, la posesión cuando lleguemos allá. Lo invito para que crea, como acabo de enseñar, versículos 12 al 14. Usted también ya oyó el evangelio de la salvación, la verdad, el nuevo nacimiento, el sello con el Espíritu Santo, la garantía para que un día tenga la posesión, se posesione con el Señor mismo, lo posesione en su gloria. Crea y reciba a Jesucristo. ¿Cómo debe hacerlo? Deposite toda su fe creyendo en Él. Un arrepentimiento verdadero para con Dios. A través de la oración. Dígale así, Padre Santo, he oído el evangelio de la salvación. Creo en Jesucristo como mi único Salvador, Redentor de mi vida por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Sálvame ahora, perdóname ahora, como dice el versículo 7. Y séllame con el Espíritu Santo. Séllame como propiedad suya. Yo quiero un día y decido hoy que tú me estés posesionando en esa redención eterna en su gloria. Y quiero, entre tanto que eso llega, que el Espíritu Santo sea el que me guía, me consuela, me enseña la verdad y me guía a toda la verdad hasta el día que tú me llames a su presencia. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si ha hecho esta oración de fe, puede usted creer y estar seguro que Jesucristo oyó y su corazón es transformado, y seguirlo a Él, adherirse a una iglesia de sana doctrina o comunicarse con nosotros. Conmigo puede comunicarse con Argemiro Calderón Montealegre en YouTube, donde tengo muchos otros estudios bíblicos, o llamarme al 313-829-0792. Este es su servidor, el pastor Argemiro Calderón, de la Alianza Cristiana y Misionera. Dios me los bendiga ricamente y hasta la próxima reflexión en la carta a los Efesios. Alabado sea el Señor, que Dios los bendiga.